Hola, bienvenidos al cierre de la Semana de la Salud Mental. A continuación, les presentamos la conferencia magistral El encuentro humano a través de la danza, por la maestra Lucía Garzón. Hola, estoy encantada de encontrarme aquí con ustedes en esta Semana de la Salud Mental y precisamente en la 12ª emisión que organiza el Colegio Iberoamericano de Estudios Existenciales y Humanísticos. Esta conferencia, yo diría charla, hablará sobre el encuentro humano a través de la danza. Tenemos que necesariamente remitirnos a el siglo pasado. ¿Qué ocurrió en el siglo pasado? Pues y parte de este momento que estamos viviendo nos ha acompañado a todos y cada uno un desconocido total que se llama cuerpo. Sí, efectivamente, no conocemos nuestro cuerpo, no nos damos cuenta para qué sirve, no sabemos manejar esos altos y esos bajos. ¿Por qué será? ¿Por miedo? ¿Por culpa? ¿Por rabia? ¿Por desconocimiento? Cada una de estas interrogantes me van a acompañar durante el trayecto de esta plática, el encuentro humano a través de la danza. Otra interrogante más que constantemente me hago y le hago a mis consultantes y a la gente que se acerca conmigo a hacer un trabajo espiritual. Yo pregunto, ¿tengo un cuerpo o soy un cuerpo? Y bueno, quiero anexar en este momento que nosotros estamos viviendo, es algo como una extensión de lo que ha ocurrido en el siglo pasado. Preguntaba yo a uno de mis consultantes que qué manejaba mejor, si manejaba mejor su celular y conocía mejor o conocía mejor su cuerpo. Me dijo con una sonrisa y después con una situación como si fuera tristeza, angustia, no lo sé definir. El caso es que abrió muchísimo los ojos y me dijo, desafortunadamente las aplicaciones son las que manejo, la de mi celular. Las aplicaciones de mi cuerpo no las conozco. Por eso quiero y he venido con usted para que me acompañe con este recorrido corporal. Y bueno, yo quiero invitarlos un poquitito a plantearnos que esto a lo cual he llegado yo no es solamente desde mi situación de yo, como dice algunas personas que he conocido, bueno, mi lugar de nacimiento Colombia, y siempre digo, soy orgullosamente mexicana, nacida en Colombia. Alguien me dijo por ahí que éramos como magos y que nosotros podíamos sacarnos de la manga las tarjetas. Entonces yo quiero sacarme cada una de esas tarjetitas que han quedado ahí escondidas debajo de la manga para poder llegar y decir, esto es lo que aprendí de otros, esto es mi legado, por consiguiente voy a trascenderlo. Bien, hablemos de filosofía. Los fenomenólogos nos hablaban ya de esta situación del cuerpo. Los existencialistas, por ejemplo, con Sartre y Ponte a la Cabeza, que ellos consideraron al hombre unitario, sí, precisamente al hombre unitario, ese hombre que tiene que saber mucho de psicología, que tiene que saber muchísimo de geografía, que tiene que saber mucho de historia, que requiere saber muchísimo de economía, requiere saber mucho
de su existencia. Y precisamente cómo va a funcionar él en libertad. El no estar totalmente sometido a algo que ya nos dijeron desde antes. Yo creo que desde antes de haber nacido ya teníamos una característica establecida. Ya estábamos totalmente destinados, digámoslo así. Pues estos personajes como Sartre, él veía al hombre desde la unidad. Y desde la unidad es llegar a un abordaje bastante amplio, muy amplio. Podemos decir que hay una trilogía la que se presenta en el planteamiento de ellos y toda su investigación: el cuerpo, la mente y el espíritu. ¿Ok? Esa trilogía que nos hace llegar al yo, tú y finalmente la relación. Son cosas que nosotros no alcanzamos a ver, precisamente porque no nos damos cuenta de que existe un proceso, o no hemos querido tomar de la educación que nos han dado, que es obligatoria. Precisamente se nos prepara para no ser libres. Y pues ahorita hablemos, y estamos hablando del siglo pasado y parte de este siglo que nos ha hecho aterrizar con algo, este universo del cual somos parte y que estamos viviendo actualmente con esta pandemia. Es como llegar precisamente a esa trilogía: el yo, tú y la relación. Porque a lo mejor conocemos al amigo, conocemos al amante, conocemos a la novia, conocemos, en fin, a nuestros estudiantes, alguien que pasa y nos saluda, pero realmente la relación que sostenemos y llevamos con estos personajes no la sabemos manejar. Entonces, yo planteo que lo que estamos viviendo nosotros actualmente es un despertar, es un darnos cuenta de qué es el asunto con el cual nos hemos comprometido al nacer. Sí, verdaderamente, no sabemos la razón de nuestra existencia. Bueno, aparejado a lo que ya he mencionado de todos estos compañeros que se nos adelantaron haciendo investigaciones acerca del ser humano y de la persona, y que pues en este momento ya nos están entregando la estafeta. También corría alrededor de ello la situación del psicoanálisis con Papá Freud, que así le quiero llamar, o con Jung, y también encontramos una ubicación en el cuerpo desde las corazas de carácter de las cuales nos hablara Wilhelm Reich. Experiencias también del Instituto de Salem de California, y que ahí precisamente se realizaron trabajos psicológicos a partir del movimiento. Sí, a partir del movimiento, porque todo puede estar dentro de nuestra mente. Pero si yo desde esa situación de esa caja negra, que estoy incompleto cuando existe mi nacimiento, yo no salgo hacia afuera, hacia el contacto que establezco precisamente con todos y cada uno de esos ojos, de esos oídos, de esa boca, de todos mis sentidos. Y entonces salgo al exocerebro precisamente para enriquecerme, para tomar, para completar todo lo que yo tuve y que es perfecto, mas requiero estar precisamente en acción para completar ese crecimiento. Bueno, les comentaba que en Salem se hicieron bastantes trabajos del movimiento corporal, la reeducación muscular, los masajes, entre ellos el Doing, que es el automasaje,
Podemos decir también, en pocas palabras, que ahí se dio el auge o inició el auge de los sistemas orientales en Occidente. Hablemos del Hatha Yoga, hablemos del Tai Chi Chuan, del Shiatsu, y bueno, pues es una vinculación bastante estrecha entre Oriente y Occidente. Hoy en día, con esta pandemia, nos ha tocado reflexionar, pero paso a paso, sobre aquello que nos fueron dejando a todos y cada uno, y tomarlo como una herramienta para resolver este cambio. Todo lo que veníamos haciendo anteriormente, pues tenemos que cambiarlo. Es requerible cambiarlo, o por lo menos reactualizarlo. Bien. También quiero mencionar, porque como digo, debajo de la manguita, ahí ha quedado, y pues voy a sacarlo como esta situación de voy a colocarla. Esto no nació de mí únicamente, no, de toda esta formación y esta trascendencia que me han dado, ese trascender, esto me lo entregaron ellos como mis maestros para que yo aplicara precisamente lo que estoy haciendo en este momento. Bien, quiero mencionar algunos buscadores, como Gerda Alexander con su eutonía, y como Rudolf von Laban, que es el creador de una simbología que describe el movimiento. En danza en general, tanto el folclore como la danza contemporánea, la danza clásica, para poder colocar exactamente en un escrito e inmortalizar esas coreografías que salieron de alguien, pues precisamente se hace a través de este código de la llamada técnica Laban. También mencionaré a Amy Pickler, que habla maravillosamente en su libro Moverse en Libertad. ¿Okay? Yo recuerdo las poblaciones indígenas que cuando los niños nacían, y ya por la situación de que la mujer inicia a trabajar para que el niño pues no tuviese ningún problema, lo entamalaban. ¿Qué quiere decir esto? En colombiano es lo chumbaban. ¿Qué quiere decir? Precisamente que está amarrado de sus pies. Mientras que las poblaciones que no les tocó, las mujeres que no les tocó trabajar para conseguirse su dinerito, para que sus hijos comieran, esas mujeres cargaban a sus hijos precisamente acá. Las colocaban en su cadera, totalmente en su cadera, para que los niños fueran ampliando cada vez sus extensiones y pudiesen tener muchísima fuerza para poder caminar. Más adelante se les enseñaba a gatear, y con ese gateo, pues lógico, fortalecer sus extremidades. Bueno, entonces también tenemos a André Lapierre y a Bernard Couturier, con el cuerpo y el inconsciente. Estos van avanzando todavía muchísimo más. No son prácticas únicamente vistas desde la cuestión del movimiento, sino que ya hay una intervención psicológica. Y utiliza mucho la situación de los símbolos, que más adelante yo les conversaré acerca de ello. Ida Rolf habla de la reestructuración del cuerpo y regreso a la posición normal. Río porque tuve ahorita un encuentro antes de iniciar este conversatorio. Alguien que me decía, te coloco los pies aquí, ¿okay? Te los coloco, la seguridad, ¿ok? En el trabajo dancístico y terapéutico corporal, una de las primeras situaciones
que nosotros tenemos que manejar y aprender a manejar es el enraizarse, el tener una seguridad, ¿ok? De ¿qué me está dando la Madre Tierra? Estoy en contacto con esa parte de la Madre Tierra, la Pachamama, y también más adelante voy a hablarles de los centros energéticos que tenemos que tener muy precisos para poder lograr el tener una metodología y una técnica. Ojo, hablo de técnica que generalmente no es una técnica, digámoslo, muy estructurada rígidamente. Puedo hablar que es viva, porque es aplicada a cada persona, a cada ser que pasa por nuestro lado, y en mi caso, pues, por mi trabajo técnico metodológico. Bueno, en el cuerpo, bueno, hablaba yo anteriormente que había que regresar precisamente, y esto es lo que hace Ida Rolf, regresar a la posición normal. Bueno, es que me salí un poquitito porque apliqué algo que me ocurrió pues hace un momento. Mientras trabajamos nosotros precisamente con los jóvenes deportistas o los bailarines, o la aplicación de esto que yo realizo a la gente que me busca para que le acompañe en su crecimiento, nosotros aplicamos no solamente las situaciones que provienen de la medicina o de la psicología o de la pedagogía. Resulta que si retomamos este crecimiento que tuvimos en el siglo pasado y lo colocamos en este momento, nos vamos a dar cuenta de que aparejado a todas esas situaciones que se registraban como salud, enfermedad, o desde el aspecto psicológico nada más, desde el aspecto biológico, también hubo un crecimiento orientado desde el arte, desde la danza, desde el teatro. Y entonces ellos vamos a encontrar que, por ejemplo, Isadora Duncan nos habló que había que liberarse de las ataduras exteriores y de su danza, e hizo su danza partiendo del plexo solar. Y bueno, no planteó únicamente los movimientos a través de las piernas y de los brazos, no, salía del corazón, desde el amor. Y el primer amor es hacia nosotros mismos. Bueno, y tenemos el caso de Bellard, de Maurice Bellard, de Nicolais, que transforma las características tradicionales del cuerpo para darle una mención totalmente diferente, un lenguaje totalmente diferente. También vamos a hablar de la parte del teatro, del Living Theater y de Grotowski, además de Eugenio Barba, que es una maravilla. Me tocó recibir algún trabajo con el maestro Eugenio Barba, estamos hablando de los años 70. Bueno, entonces con él aprendimos que había una anatomía del cuerpo y hay diferencias totales anatómicas. El hecho de haber nacido en un país totalmente diferente a México, por ejemplo, a mí me tocó adaptar demasiadas situaciones porque ustedes saben que el movimiento es aprendido. Si tengo un padre con unas características o una madre o la maestra tiene unas características, voy a tomar precisamente esto. Bueno, entonces esa situación anatómica se puede ir ajustando precisamente. Vamos acorde a las necesidades que nosotros vamos teniendo, resulta que esas condiciones anatómicas se van ajustando. Bien.
yo diría de una manera para que quede como un poquito más explícito, todos estos movimientos se iban viviendo desde una tormenta, digámoslo así, la misma tormenta, pero desde diferentes embarcaciones. Lo que hay aquí es que coinciden en una misma dirección de pensamiento, buceando precisamente en el cuerpo. Yo digo, echándose un clavado dentro de. Y finalmente, pues se dan cuenta de que es requerible un enfoque no rígido y sí un enfoque vivo. Un cuerpo que no pretende ser parte de otro sistema y que es una unidad total en géneros, en individuos, en grupos sociales, en historias culturales, pues precisamente pienso yo que es el cuerpo comprometido consigo mismo. Bien, ya dejando esa parte, pues que son las cartitas que he tenido escondidas ahí en mi manga para sacarlas, quiero hablar un tanto sobre algo que rige esta metodología, este sistema. Es una aseveración que puede ser también consigna, que puede ser llamado y que pues yo, Lucy Garzón, hago con esta estafeta que me han entregado y que la recibí de pensadores que me convirtieron en una buscadora. Esa consigna es: enseño a bailar la vida. Y ustedes se preguntarán, ¿cómo es eso de enseñar a bailar la vida? Bueno, pues en mi centro cultural, artístico y de crecimiento personal, he implantado un laboratorio. No existe otra forma de hacerlo más que primero experimentando. Y para que no existan unas vacunas que se tienen que aplicar primero y no sabemos si van a dar resultados o no van a dar resultados. Pues esto lo vengo haciendo hace muchísimos años. Entonces, en ese laboratorio, el pensamiento es junguiano. Y me acompaña con todo aquello precisamente de la alquimia, los arquetipos y ante todo los símbolos. Porque lo que es un símbolo para una persona no lo es para la otra, ¿ok? Cada quien trae su historia. Es un lugar donde se manejan técnicas, y lo coloco con mayúscula, no cerradas, técnicas precisamente de descubrimiento y de transformación, con gran respeto porque me baso en el folclore de los diferentes países y particularmente de donde yo me formé, de Colombia, pero con un gran respeto a las poblaciones donde se originaron, ¿okay? Haciendo, digamos que adaptaciones a las necesidades que estamos teniendo ante el trabajo que está aplicándose con la persona que tenemos a nuestro lado. No digo enfrente, digo a nuestro lado, porque se acompaña con humildad. Cada quien tiene un proceso. Y lo que sí es requerible es pedir a este personaje que acompañamos que sea un ser total. Tenemos que escucharlo desde su cuerpo, su voz, sus silencios, sus palabras, sus gestos, sus sentidos, sus acciones cotidianas, sus rostros, su sensibilidad, sus emociones y sentimientos y ante todo su lenguaje, tanto físico como de palabra. ¿Ok? ¿Cómo se aborda esta técnica? Empleando la varita mágica llamada creatividad, esa varita que toca a el compañero que va a nuestro lado. Y llegando con una técnica muy libre,
mas muy cuidadosa para no abusar del dejar hacer porque sí. Con un inicio no circunscrito, dejando que se vayan dando un desarrollo y que ellos mismos vayan comprendiendo cuáles son las herramientas con que cuentan, haciéndoles un acompañamiento, haciendo esta situación de darse cuenta de los juegos que tuvieron cuando eran niños y que toda esa creatividad les regrese en ese momento, porque están acompañados, un niño acompañado de él mismo, del adulto que en ese momento es, o si lo aplico con los niños, de esa madre que lo acompaña totalmente. Y finalmente, él llega a hacer su cierre, porque sabe que necesita cerrar. Si fue algo que le permitió aprender, pues lo lleva a que haga un cierre, se da cuenta. Esto demanda en el participante, como se los he dicho ya anteriormente, un compromiso consigo mismo y que se den cuenta precisamente de sus carencias. ¿Y cómo se hace? Pues ya se los decía, por medio de experimentos, llegando a elaborar precisamente la coreografía de su vida. ¿Qué es la coreografía? Pues la coreografía son una serie de movimientos que nuestro cuerpo puede hacer. Son las aplicaciones que hay dentro de nuestro cuerpo para poder llegar a decir algo, y que Rudolf von Laban hizo pues una estructura muy linda para ser comprendida. Bien, entonces se entiende como hermoso, ¿verdad? O sea, encontrar que nosotros nos damos cuenta que hay un adelante, que hay un atrás, que hay al lado, que hay al otro. Y bueno, ahorita estoy recordando a doña Ercila N.G. de Calvo, que con cantos pequeñísimos le habla a los niños diciéndole: arriba está el cielo, abajo está el mar, a un lado y al otro, tra la 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 la. Es un cuento de niños, es un juego de niños. Sin embargo, lo he aplicado con los adultos porque sabemos que llevamos un niño dentro, ¿ok? Y entonces, nada mejor que usar todos nuestros sentidos para corresponder con esa coreografía y finalizarla, dejar un producto y no sufrirlo, elaborarlo desde el proceso sin sufrimiento, simplemente dándonos cuenta que nos acercamos a ese camino y que hemos emprendido el camino de la felicidad. Ok. Una vez una empresa, una que no quiero citar ahorita, de licores, me contrató para un periodo vacacional. Y resulta que yo quería aplicar precisamente con los niños el juego de, desplácense. Y yo le dije, desplácense adelante, atrás, a un lado, a otro. Y entonces los niños me dicen, Miss, porque aplican el Miss ahí en ese momento, ¿por qué no lo hace usted para que lo imitemos? Le dije, porque yo quiero que sean ustedes mismos. Entonces, ¿podemos hacerlo como nosotros queramos? Sí, cariños míos, pueden hacerlo como ustedes quieran. E iniciaron a correr por todos los lados, a saltar, a subirse, a seguir investigando. Con esto quiero decir que, lógico, las empresas preparan a los hijos de sus empleados para seguir produciendo, ¿ok? Esto no es en contra absolutamente de nada ni de nadie. Se prepara a su propio producto y, como digo, el salido de tal parte y de tal escuela responde ante tal aprestamiento, digámoslo así. Ok.
Quizá para algunos de nosotros fue complicado el recibir esta estafeta y comprometernos a acompañar a las personas para lograr encontrar su realidad y su misión. Esto es muy importante, encontrarlo en la vida. Yo lo explico desde la situación del citado acompañamiento, ¿ok? ¿Cómo puedo acompañar a alguien? Bueno, primero lo que tiene que hacer es, si yo deseo realmente ser acompañado, elijo por quién ser acompañado. Darse cuenta de que hay la libertad. Por eso yo planteaba desde un inicio que esta pandemia nos ha dejado a nosotros precisamente esa situación de romper con estructuras. Cuando la gente habla de volver a la normalidad, hablan de la nueva normalidad. Pero si yo me empeño en utilizar lo mismo que he utilizado hasta el momento, ya no voy a poder hacer las cosas, ni ser feliz, ni ser abundante. Voy a tener que hacer precisamente un cambio. Para poder encontrar esto a lo cual he llegado a esta metodología, utilicé la yoga, siguiendo un gran maestro español, a Ramiro Calle. Claro está que hay 1000 caminos ahorita en Occidente de la yoga. Y bueno, el mismo maestro los ha criticado muchísimo porque quizá tiene fines comerciales, mas no estos fines espirituales. Sin embargo, pues hay algunas personas que para ello es como comprar un mejoralito. ¡Qué rico! Y lo que hay que saber es que pueden hacer la clase de yoga en este momento y estar, que dizque, muy balanceados, pero cuando llegan a la esquina y se les atraviesa otro carro, vamos encontrando que sale esa parte que no está trabajada. Sin embargo, bueno, la propuesta que yo he tenido y que muchas veces traiciono a mi maestro porque tomo otras corrientes como la de Deepak Chopra, en la cual veo cosas que me nutren poderosamente para lograr ese acompañamiento, ¿ok? Bueno, yo quiero hacer así como una explicación muy rápida de esta situación de centros energéticos. Se le llama en sánscrito chakras, que significan ruedas, ¿sí? Y entonces, hablemos de Chopra, pues he tomado de él esta situación. Estos centros energéticos, el primer centro energético, que es precisamente el raíz, ¿sí? El del origen, es de color rojo. ¿Okay? Vamos tomándolo muy en cuenta. Después viene el de color naranja, que es el sentir, o sea, los deseos que muchas veces planteamos. ¿Por qué desear si es malo? No es malo. El poder sentir me da la posibilidad de hacer un cambio, pero si yo no siento, pues no voy a poder hacer cambios, porque no me doy cuenta de lo que no me está funcionando. Bien. Después hablemos de el color amarillo, que es el tercer es chakra, es lo que yo soy. Al llegar a sentarme aquí con ustedes, he trabajado muy bien frente a ustedes, he trabajado muy bien que ese tercer chakra amarillo, lo que yo soy, quede relevante, que se vea. Ok. Después viene el cuarto chakra, que es de color rosa y de color verde, la esperanza. Y la rosa, muchas veces la gente dice, es que las mujeres se visten de rosa. Tiene un significado, tiene una razón. En algún momento me encontré con una persona de República Dominicana y me decía, doctora, no entiendo por qué los hombres no nos podemos vestir de rosa si tenemos una madre, una mujer. Y le dije yo, vístete del color que tú quieras, elígelo, no te vayas por los mandatos que te han dado.
Vos no sos lo que te dijeron que tenías que ser. Vos sos lo que elegís ser. Bien, elegís con amor. Hablemos del azul. Es la expresión. Es lo que nos permite, a través de la danza, a través de mis palabras, de tus palabras, a través de la escritura, decir lo que está ahí en tu corazón, haciendo el recorrido desde los inferiores hasta llegar a esos centros energéticos superiores. Bien. Después tenemos un tercer ojo. Ese tercer ojo pequeñísimo, pero que es de color lila, morado. Ese tercer ojo nos hace ver dónde se encuentra el faro para llegar por las llaves, dónde se encuentra la luz, allá la encontramos, por eso está el faro. ¿Ok? Entonces, veamos que ese tercer ojo nos permite visualizar, nos permite vernos cambiados, transformados. Es importantísimo el uso de estos centros energéticos en la danza, precisamente para lograr ser uno mismo y constantemente irnos ajustando, irnos adaptando a lo que nos toca vivir o elegimos vivir. Y finalmente tenemos el séptimo, que es de color blanco, con reflejos de todos los colores. Ese es el aura y está en la coronilla, ¿ok? El aura es de la coronilla, viene y alimenta todo y protege absolutamente todo el cuerpo. Y hay precisamente la protección de ese contacto y a la vez la protección con el afuera. Es el tú y es el nosotros, es el integrarme desde el yo hacia el tú y hacia el nosotros. Por eso cuando hablo de la coreografía de la vida, precisamente es eso, todos mis elementos puestos en acción, todos mis movimientos puestos en acción para poder lograr esa coreografía. Explicar esto para ratificar lo complicado que fue mis orígenes y para hacer comprender precisamente a los estudiantes que necesitaban un ser que pudiese, un maestro, digámoslo así, ¿ok? No suelo utilizar la palabra, más una persona que pudiera tener un conocimiento y haber vivenciado desde otro espacio y poder acompañarlos y entregarles la luz. La trilogía inferior que yo acabo de mencionar, que es el rojo, el naranja y el amarillo, cuando llega precisamente a ese corazón, resulta que hay un problema, porque precisamente no nos amamos, no se aman. Entonces, al no amarse, pues hay una situación que es como un boom, que se rompe y da inseguridad, y por consiguiente, pues no entrego mi amor, no entrego mi corazón. ¿Por qué no lo entrego? Porque me da un temor muy grande de ser abandonado, quizá como fui abandonado cuando era nene, cuando estaba regocijado con calor en el vientre materno y ahí totalmente protegido. Y entonces ocurre que mi madre, cuando yo voy a nacer, pues me abandona, me siento abandonado. Entonces ese es el primer distanciamiento que yo tengo que resolver. Mi madre no me abandonó. Por eso se ha tratado de hacer precisamente que los partos sean en este momento lo más naturales. Si nos vamos a las poblaciones indígenas, ellas tienen unas partes totalmente naturales. Son gente que llega hasta los 80,
y hasta los 100 años, ¿ok? Y muchísimo más. ¿Por qué? Porque nacen precisamente con todas esas defensas que deben nacer. Hoy los chicos, los niños, nacen programados porque al médico no puede estar ese día, o porque la madre consideró que para no sufrir todo esto fuera de tal o cual manera. Pero vamos a darnos cuenta que es requerible precisamente. Yo pienso que los hijos son todo un compromiso, porque son la extensión de nosotros, son la trascendencia de nosotros. Y ahí nos damos cuenta que esa trascendencia debe ser pura, debe ser limpia. Muy bien, quiero explicarles también que he tomado métodos como el Feldenkrais y el Pilates para meterlo dentro de esta propuesta que yo he tenido y que la he aplicado total e íntegramente con mi centro o en mi centro cultural, y también con las diferentes universidades con las cuales me han hecho el honor de invitarme, entre ellas pues en este momento esta grabación que estoy haciendo para ustedes, ¿ok? Bueno, yo quiero decirles que pues por ahí les platicaba que hacía de repente traición a mis maestros, mas no es traición, es poner en acción todo lo que ellos me enseñaron para llegar precisamente a esto que yo estoy planteando hoy en día y que me ha acompañado para seguir en mi crecimiento. Es necesario aprender a sentir. Yo les hablaba de esos chakras. Si yo ese sentir no lo trasciendo total e íntegramente, pues va a ocurrir algo. Va a ocurrir algo. Me quedo solamente en lo que me programaron para que yo fuera, ¿ok? Me programaron desde fuera. Quiero hacer una pequeña representación de esa unión de todos los chakras para un poquitín concluir con esta parte de esta charla que quiero pues dejarla en ustedes y que les llegue como un aporte más a esta situación de lo que estamos viviendo actualmente. Y quiero retomar el folclore colombiano. Quiero retomar el folclore colombiano en el aspecto de la cumbia colombiana, la unión de el negro africano con la indígena colombiana y que porta un traje totalmente españolizado, europeo. Entonces, voy a permitirme ponerme de pie y quiero que vean ustedes cómo ese negro africano le entrega la vela a ella. Como mujer, luz totalmente, alumbro, ¿sí? Voy, esa presencia de mi falda indica única y exclusivamente que soy mujer. Y ese hombre, al entregarme esa vela, dice, vamos a formar precisamente un futuro que yo vengo trascendiendo desde esa parte que son mis 3 centros energéticos, 1, 2 y 3, desde el corazón. Y el hombre, voy a permitirme dejar la vela, la falda, el hombre se acerca a la mujer que nunca la toca, pero sí extiende todas sus situaciones de amor hacia ella, planteándole que van a ser uno, que es el registro de un hijo, el tener una familia, el integrarse en esas 3 partes que nos permiten ser y llegar a ser.
entonces su parte amorosa lo transmite, lo lleva. También quiero hacer una apreciación que me voy a permitir hacerla de pie, y para ello me quitaré los lentes y quiero plantearlo. Esta es la parte de toda la utilización de las cosas que realizo cuando una persona me busca para el crecimiento. Parto desde mi corazón, integrando todo mi ser para trascender, para llegar a ser lo que soy, sin olvidar ese Padre Sol, sin olvidar mis pies que están allí en la Pachamama y llevándolo hacia la luna. Regresando, y ya totalmente para terminar, este método, que no es, como se los decía, un método gris, un método con características rígidas, un método en el que todos podemos aportar. Mi aplicación de esta metodología me lleva precisamente a recordar a todos y cada uno que somos un ser espiritual que ha llegado a un cuerpo carnal para poder utilizar su parte carnal, su parte psicológica, su parte vibratoria y su parte espiritual. Esto quiero dejarlo y con ustedes para que en algún momento lo puedan aplicar. Danza, creación, movimiento es lo que yo les diría a todos y cada uno. Danza, movimiento, creación. No nos quedemos estáticos. Ahí en algún momento traicionen a sus mismos maestros. Y retomo algo del budismo. Hay que matar a los padres y hay que matar al maestro para llegar a ser uno mismo. Gracias. A continuación, te presentamos Estampas de Colombia. Voy a coger mi acordeón pa' que escuchen mi rutina y voy a hacer este son, ay, 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 es pa' que tú te diviertas, Fidelina. Y voy a hacer este son, ay, 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 es pa' que tú te diviertas, Fidelina.
¡Baila los San Jacinto! ¡Uva!
Y por último, el conversatorio Transexualidad, Diversidad e Inclusión, por la maestra Lía Soriano. Hola, bienvenidas y bienvenidos a la 12ª Semana de la Salud Mental que organiza el Colegio Iberoamericano de Estudios Existenciales y Humanísticos. El lema de esta semana es Salud Mental y Bienestar, una prioridad global. Agradezco a Yoselina Aguilar y a José María Gatica que hayan aceptado participar en este conversatorio cuyo tema es Transexualidad, Diversidad e Inclusión. Le pido a Yoselin sea tan amable de presentarse e introducirnos al tema para que posteriormente José María nos hable de su experiencia como hombre transexual. Adelante, por favor. Mi nombre es Yoselina Aguilar, soy activista, conferencista y educadora social, presidenta de la organización Orgullo Ecatepec, orgullosamente una mujer transgénero, heterosexual e inter. De hecho, simplemente soy. He realizado trabajo, por ejemplo, capacitaciones a magistrados y magistradas del Poder Judicial de la Federación, también a distintos municipios del Estado de México. He capacitado también a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas Estatal, la CEAVEM, pero también hemos hecho distintos trabajos en el Estado de México, por ejemplo, 6 marchas del orgullo y el respeto a la diversidad sexual y de género. También he podido realizar trabajo internacional en Madrid. Me he presentado en los máster de estudios en la Universidad Complutense, los máster LGBT. Y ahora vamos a hablar de conceptos básicos de diversidad, de diversidad sexual y de género. Ya vamos a desenvolver toda esta maraña de situaciones que muchas veces no entendemos, y más con el tema trans. Hay muchísima ignorancia sobre el tema. Primero, todo empieza de esta forma. Cuando nacemos las personas se nos asigna el sexo. ¿Y quién lo hace? El doctor o la doctora. ¿Y cómo lo hace? Con un examen visual y superficial. Sí, superficial. El doctor o la doctora atribuye que si hay pene es niño y si hay vagina es niña o mujer. Pero esto se convierte en una imposición porque no refleja la realidad que hay en la vida. Lo verdaderamente real es que existen niñas o mujeres con vagina. Y algunas personas les llaman cisgénero. Sí, cisgénero. Y también existen niñas o mujeres con pene. Y algunas personas les llaman trans. Y también existen niñas o mujeres con pene y vagina, mal llamadas hermafroditas. El término es intersexual. Por ejemplo, cuando yo nací, el doctor atribuyó a que yo era niño por tener un pene. O sea, se equivocó. La cago. Me asignó de manera equivocada el sexo. Eso de decir la cago es solamente para darle dramatismo a la explicación. Pero sí, se equivocó. Y después de ahí fue entregada a mi familia. Y mi familia me asignó el género. Y también se equivocaron. O sea, también la cagaron. Primero me pusieron un nombre atribuido a lo masculino. Fui travestida de niño cuando lo que realmente era una niña con pene. También fui socializada o mostrada como un niño. Entonces, lo que significa ser trans es que las personas trans somos percibidas de manera equivocada dentro del sexo y el género. Desde una visión cisnormativa o binaria. Más adelante les voy a explicar por qué ese término. Por ejemplo, el prefijo trans significa movimiento, movilidad o cruce. No es porque haya nacido trans, sino se me puso esta etiqueta de ser trans al ser percibida como supuestamente diferente. Esta etiqueta la hemos resignificado las personas trans y convertido en nuestro orgullo. Orgullosamente trans. Y por ejemplo, el término lo ocupamos de manera social, cotidiana. Tránsito, transporte, transnacional. Les decía que significa movilidad, movimiento, cruce. También utilicé otro término que se llama cisgénero o el prefijo cis. El prefijo cis significa del mismo lado o de este lado. Por ejemplo, desde una visión binaria están 2 ejes de género, la feminidad o la masculinidad y la feminidad. Entonces, la masculinidad y la feminidad. Por ejemplo, Yoselin fue asignada en el género masculino, pero yo nunca me identifiqué con
esta asignación del género. Por eso yo me moví o crucé desde el género que se me asignó y se me impuso hasta el género que me identifica. Por eso yo soy transgénero. Y las personas cisgénero, por ejemplo, a mi mamá la asignaron en el género femenino. Y mi mamá se mantuvo del mismo lado o de este lado del género. Por eso ella es cisgénero. Yo transgénero y ella cisgénero. Por ejemplo, hay muchos discursos que intentan anular la identidad de una persona trans. El discurso genitalista, primero que nada. Nos dicen, sí, pero es que tú no eres mujer porque tienes un pene. A esto yo le preguntaría a la persona que me lo dijo. Por ejemplo, se llamaba Juan. Yo le preguntaría a Juan, y yo le preguntaría a este muchacho, ¿tú eres hombre? Me va a decir que sí. Y yo le pregunto, ¿tu pene te hace ser hombre? Supongamos que él me dice que sí. Eso significaría que su hombría, su masculinidad, recae solamente en su genital. Y yo entonces preguntaría otra cosa. Entonces, si en dado un momento él tuviese un accidente y perdiera su pene, entonces, ¿qué? ¿Dejaría de ser hombre por eso? Y si dejaría de ser hombre porque lo que él me está diciendo que lo hace ser es su pene, entonces, ¿en qué se convertiría? ¿En mujer o en extraterrestre? Y la respuesta es que no, él es tan hombre con su pene como si lo perdiera. Y de igualmente la mujer con la que la que ustedes están escuchando, es tan mujer con los genitales o independientemente de mis genitales. Ser hombre o ser mujer no lo define un genital. Pero también hay otro tipo de discursos, el discurso biologista. Este discurso, por ejemplo, lo hemos escuchado toda la vida y se replica de una forma ignorante y violenta para tratar de anular la identidad de una persona trans. Estos discursos están tan interiorizados en las personas. Es muy común que estas personas que repliquen este discurso ni siquiera conozcan la definición de biología, pero la utilizan en esta forma violenta. Por ejemplo, yo le preguntaría a este mismo muchacho que me dijo que yo no era mujer por tener un pene. Yo le preguntaría, ¿tú eres hombre? Sí. Entonces supongamos tú, tu papá y tu abuelo son hombres, le preguntaría a él, me va a decir sí. ¿Y tú, tu papá y tu abuelo son genitalmente iguales? Pues obviamente que no. Los penes son diversos, distintos en gruesor, en largo, en colores, etc. Y yo le preguntaría, ¿tú, tu papá y tu abuelo son físicamente iguales? Pues tampoco. Ahora, ¿tú, tu papá y tu abuelo son biológicamente iguales? Pues claro que no. La única que era biológicamente igual era la oveja Dolly porque era un clon. Pero en el imaginario social, la gente cree que todos los hombres son biológicamente iguales y todas las mujeres son biológicamente iguales. Sé que hay similitudes entre los géneros, pero también estas similitudes las compartimos, por ejemplo, con una papaya y no significa que seamos papaya. O por ejemplo, con un simio y no somos simios con respeto a todos los simios. Pero también van más allá. El punto es tratar de anular la identidad. Dicen, es que hormonalmente no eres mujer. Todas las personas tenemos progesterona y testosterona en cantidades diversas. Y ya hasta las hormonas le hemos puesto género, hormonas femeninas y hormonas masculinas. O si no, dicen es que cromosómicamente no eres mujer, porque los cromosomas se dividen en XX y en XY. Yo le preguntaría a esa persona si ya se fue a hacer un examen cromosómico, porque los cromosomas no solamente se dividen en XX o en XY, hay multiplicidad cromosómica como XXY o etcétera. Y yo terminaría diciendo una cosa. Tú deberías de estar en el 2 dando los horóscopos con Mohamed, o deberías de estar en el radio diciendo cuídatelo porque esta rubia te lo está sacando, ya que parece ser más adivino que los propios adivinos. Y esto nos lleva a otra pregunta. ¿Quién en esta vida sabe quién eres tú, lo que sientes tú y lo que vives tú? Y la respuesta es que solamente tú. Y de igual manera, la única que sabe quién es Jocelyn es solamente Jocelyn. Y hablo por todas las personas trans. Y estoy más allá de cualquier examen cromosómico, hormonal, gonodal, genital, mierda, tabú, prejuicio, culpa o ignorancia que tengan terceras personas. ¿Qué es lo que te hace ser hombre o qué es lo que te hace ser mujer? Algunas personas dirían que es ese sentir que invade tu piel, que invade tu sangre, que invade tus huesos, que invade tu mente. La pulsión. Pero esto sería totalmente tan reductivo, porque lo que te hace ser hombre
es ese sentir, o mujer, es ese sentir que invade tu piel, que invade tu sangre, que invade tus huesos, que invade tu mente. Pero también cómo has construido el hombre que eres o la mujer que eres. Y un ensamble de situaciones que están por fuera de ti. Entonces, lo que te hace ser hombre o ser mujer se le llama identidad de género. La identidad de género es esa percepción única e individual que cada persona tiene sobre sí misma. Y la identidad de género se empieza a identificar desde el año 8 meses en adelante. Por eso es que si nos acercamos a un niño con pene de 4 años o 5 años y le preguntamos, ¿tú eres niño? Él perfectamente nos va a decir, sí, soy niño. Pero si nos acercamos también a otra personita de 4 años que también tiene un pene, o sea, a una niña trans, y le preguntamos, ¿eres niño? Y nos contestan, no, yo no soy niño, soy una niña. Es cuando a las personas trans en la infancia, cuando dicen yo no soy niño, soy niña o viceversa, se les piensa que es una etapa, que no saben lo que quieren, que hay una confusión o que algo está mal en ellos, ellas o ellas. Pero a los niños cisgénero se les motiva, se les aplaude y nunca se les duda que sepan lo que son, por ejemplo. Y entonces, las personas trans no se nos olvide que desde la infancia hemos sido travestidas. Hemos perdido alegría, hemos perdido derechos, hemos sido excluidas de lo familiar, de lo social, de lo laboral, de lo educativo, hemos sido golpeadas y hemos sido violadas y hemos sido asesinadas. Y después de asesinadas, y repito, después de ser asesinadas, somos metidas a un ataúd y travestidas. ¿Por quién? Por esa familia disque sagrada, esa familia que no hizo lo que le correspondía, que era amarnos, cuidarnos y respetarnos sin ninguna condición. Y ahí les verás estas familias hipócritas, rezándonos con estos nombres masculinos o poniéndonos en las lápidas esos nombres que jamás nos han identificado. Eso también se le llama asesinar la identidad. Las personas trans hemos luchado históricamente por el reconocimiento de nuestra identidad, para ser reconocidas como lo que realmente somos. Las personas trans, por ejemplo, en este abandono se nos ha también hiperfeminizado. Todo el tiempo nos dicen cómo tenemos que ser, el deber ser. Por ejemplo, si yo me acerco a alguien me dice, ay, es que tú sí hablas como mujer, tú sí pareces mujer. Y yo digo, ¿me estás aplaudiendo entre menos se me note lo que hoy Jocelyn está tan orgullosa de ser, que es ser trans? Por ejemplo, lo primero que nos dicen las juventudes trans o lo que me preguntan es cómo puedo hormonizarme en esta parte del passing, qué tan pasable eres o qué tan parecido a los cis puede ser. ¿Y qué pasa con las hormonas? Por ejemplo, colon irritable, paros cardíacos, problemas de circulación, pero por este afán de feminizar o masculinizar a las personas trans. No se nos olvide que cómo se cambia el mundo. El mundo lo cambias tú. Si cambias tú, cambia tu entorno familiar y cambia tu colonia y cambia tu municipio. Cambias tu país y cambias el mundo. Lo primero que tenemos que hacer es educarnos. La educación da poder, pero también derriba mitos, tabús, prejuicio, culpa, ignorancia, violencia y discriminación. La educación por sí sola no va a hacer ese mismo trabajo. Si no está acompañada de empatía y respeto, no va a lograr el cometido. Por eso es importante que todas las personas, ustedes que me están escuchando, sean realmente profesionistas. Formar profesionistas con perspectiva de género para que su trabajo sí sea un trabajo profesional. Recordemos que hay un acrónimo, el acrónimo es LGBTTTIQA o más. Por ejemplo, las 3 T son identidades de género y las demás son orientaciones sexuales. Por ejemplo, en estas 3 T vamos a hablar de 2 términos, las personas transexuales y las personas transgénero. Una persona transexual son las personas que no se identifican con el sexo y género asignado al nacer y pueden o no utilizar hormonas, pueden o no hacer operaciones quirúrgicas o estéticas. Por ejemplo, no solo las personas trans hacemos esto, utilizan hormonas también las personas cis o también hacen operaciones quirúrgicas o estéticas las personas cis.
Pero las personas transexuales, por ejemplo, no se identifican con sus genitales y por tal razón buscan una reasignación genital, una vaginoplastía las mujeres trans y una faloplastía los hombres trans. Pero la operación no es lo que define la transexualidad. Por ejemplo, hay muchas personas transexuales que no han podido acceder a una operación de reasignación genital y se llama genital, no es sexual porque ya habíamos hablado que los genitales no definen el sexo. Entonces, estas reasignaciones genitales a veces no se pueden realizar por cuestiones económicas o familiares, laborales o etcétera, pero no significa que la persona no sea transexual. Y por ejemplo, las personas transgénero son muy parecidas a las personas transexuales. Son personas que no se identifican con el sexo asignado al nacer ni con el género asignado al nacer. Y pueden o no también hacer operaciones estéticas, pueden o no utilizar hormonas, pero las personas transgénero sí se identifican con sus genitales y no buscan una reasignación genital. Son una mujer con pene o un hombre con vagina o vulva y pueden sus genitales, si quieren, involucrarlos a su vida sexual. Muchas de las personas transgénero no involucran sus genitales a su vida sexual también por culpas, por ignorancia, por tabús o por prejuicios. Por ejemplo, a las mujeres trans se nos enseña a esconder nuestros genitales o no hablar de nuestros genitales y mucho menos los vamos a involucrar en nuestra vida sexual, por ejemplo, porque nos dicen que nuestra mujeralidad también depende en que no mostremos nuestros genitales. Obviamente con la educación empezamos a quitar todos estos tabús y prejuicios. Y pues tú puedes ser perfectamente un aliado, una aliada o una aliade de las poblaciones trans. Y les agradezco muchísimo, espero que esta información les sea de utilidad. Si necesitan alguna otra cosa de mí, alguna otra orientación y yo les puedo servir en algo, me pueden encontrar por mi canal de YouTube como Joseline Aguilar con J y doble S. Joseline Aguilar. Joseline, Joseline Aguilar. Así estoy por todas las redes sociales, Joseline Aguilar. Y mi correo electrónico es coordinaciongeneralcoe@gmail.com. Coordinación con doble O. Muchísimas gracias. Hola, soy José María Gatica Núñez y también me pueden decir Chema. Soy un hombre trans, tengo 38 años y llevo 5 años de haberme aceptado como un hombre trans y 4 años de estar en tratamiento de reemplazo hormonal. O sea que tomo testosterona para que se me den todos estos cambios masculinos en mi ser. La verdad no fue nada sencillo llegar a este punto, aunque ahora las cosas la verdad son muchísimo más sencillas en mi vida y tal, pero no fue sencillo. Tardé prácticamente 32 años en poder pues vivirme como ahora, ¿no? De sentirme completo. Tuve que pasar primero por pues entender qué pasaba, ¿no? En mi sentir. A partir de los 5 años que me empezaron a gustar las niñas y yo pensé que estaba esto mal, que una niña no se puede enamorar de otra niña. Después romper y entender que la homosexualidad no tiene nada que ver con ser trans. Una cosa es lo que nos gusta, o sea, la atracción hacia las otras personas, y otra cosa es la identidad, ¿no? Entonces, todavía hay mucha gente que se confunde en estos términos. Pero bueno, yo también lo fui entendiendo. No había demasiada información en el tiempo en el que yo empecé a entender las cosas. Y también mi forma de ser no me ayudó mucho a ser más curioso. Creo que me casé por muchos años con la idea de que no era posible ser la persona que yo por dentro sentía que era, ¿no? Para las personas trans es muy común decir el discurso de que nos sentimos en un cuerpo equivocado. Y a lo largo de este proceso me he dado cuenta que realmente mi cuerpo pues siempre me perteneció.
lo único que estaba equivocado era la idea, ¿no? Porque en el momento que nazco se basan por mis genitales y pues dicen que soy niña, y a partir de ahí esta idea pues obviamente se va reforzando, ¿no? O sea, todos tenemos esta idea de que es binaria, de que las cosas son binarias, de que solo son niños y niñas y a partir de nuestros genitales. Y realmente la identidad de género es una cosa aparte. Entonces, el hecho de finalmente aceptarme, tomar las hormonas, cambiar mi pronombre de femenino a masculino, pues me hace sentir y apropiarme de mi cuerpo. Y eso fue algo que para mí fue fabuloso, porque antes pues era una lucha contracorriente, o sea, no estaba cómodo, era infeliz, era hasta más introspectivo. No llegué al punto de quererme morir, como desgraciadamente muchas vidas se han perdido porque o no los toman en cuenta, creen que están equivocados, creen que están enfermos, y muchas personas pues optan por el suicidio, y hay una gran tasa de suicidio en la comunidad trans. Ese no fue mi sentir, pero sí era una persona que me ocultaba a través de los deportes, ese era mi escape. Pero no era una persona completa, no era feliz realmente. Y pues el hecho de aceptarme, que sí, como ya les había dicho, me costó muchísimo trabajo, fue primero quitar la barrera de vergüenza. Por alguna razón fue una barrera muy fuerte, pero que finalmente logré romper. Primero empecé con una sexóloga que me abrió todo un mundo de posibilidades, de conocer a través de videos otros hombres trans y darme cuenta que era completamente posible y completamente normal que existiéramos y que podíamos ser felices. Y pues bueno, después de 5 años, la verdad ha sido uno de los pasos más importantes que he dado y que pues me hacen ser una persona completamente pues parte de la sociedad, ¿no? Y que también el hecho de ser trans me ha dado muchas más ganancias que pérdidas. Me ha hecho crear una empatía mucho más grande con toda la diversidad que existe en este planeta, con lo diverso que es el ser humano, de que no habemos ninguno igual, o sea, no hay un ser humano idéntico. Entonces creo que el hecho de conocer o al menos aceptar que hay una diversidad, porque creo que es imposible poder conocer específicamente toda la diversidad que existe en el planeta, pero en seres humanos específicamente, pero también eso siento que nos hace personas más ligeras. O sea, el pensar que tenemos que encasillar a personas en cierto tipo de cajones, que solo pueden ser hombres o mujeres heterosexuales y que se tienen que casar y tener hijos. Siento que esas ideas están siendo bastante obsoletas y como muy reducidas. Al entender la diversidad, nos va a hacer personas más empáticas, hasta más tranquilas y mucho más creativas y amorosas. Yo, muchas veces he dicho que todos podemos caber en el arco iris, y creo que hay como una pequeña falla o un detalle en el que siento que las personas heterosexuales cisgénero no se sienten parte de la diversidad. Y eso hace que exista como cierta barrera, o como si la diversidad fuéramos unos cuantos y los heterosexuales otros tantos.
Entonces, al unificar esto, creo que podemos entender y que bueno, que todos podemos estar incluidos en esta sociedad. En el momento que empezamos a marginar a las personas, también se crean estos odios, estas diferencias, que eso sí es lo que se me hace atroz, ¿no? Muchas personas pues dicen que los homosexuales, transexuales, pues somos aberraciones, ¿no?, de la naturaleza, y pues realmente lo aberrante creo que es ese comentario, el que crea odio y crea ideas en las que se pueden curar a las personas, que vayan por el buen camino de la heterosexualidad. Y pues realmente eso se me hace bastante atroz, porque hasta puede llegar a un punto en el que por odio se mate. También el entender la diversidad va a ayudar a que incluyamos a todos, a que todos estemos incluidos en esta sociedad. Que permita romper etiquetas, que permita romper prejuicios. En el campo de los transexuales, pues también quitar la idea de que las mujeres trans solo pueden optar por un trabajo sexual, y realmente no. Actualmente creo que existen bastantes referentes de mujeres trans que hacen todo tipo de cosas, que son cantantes, que son influencers, que son críticas de cine, no solo en el extranjero, sino en México hay muchísimas mujeres trans. Hombres trans, siento que a veces no somos tan, como personalidades, a veces tal vez como tan ubicadas, ¿no? Creo que a veces nos llegamos a camuflajear entre la sociedad, pero la verdad habemos muchos trans que somos felices, que estamos realizados, que sí nos ha costado trabajo, algunos más que otros, a otros menos, pero que sí hemos logrado vencer todos estos prejuicios, y que hemos sumado a nuestras familias, a que hemos permeado y hemos creado una ola a través de nuestros conocidos, y eso ayuda a que la gente también sea más empática. Me gusta, no me considero una persona activista, pero creo que el hecho de pertenecer a este grupo minoritario hace que se permee esta diversidad, y que la gente le cambie un poquito el chip de que no solo existen mentes heteronormadas, ¿no?, y que no solo está el ser binario, los cuestiona, y eso me gusta, porque creo que es el gran aporte que la comunidad de la diversidad ha dado a la sociedad. El que la gente salga de esas casillas y que se cuestione cosas. Desafortunadamente existe el odio, ¿no? Pero yo quiero pensar que ese va a ser poco a poco apagado, y que al contrario se va a empezar a abrir la mente de muchas personas y darse cuenta que hasta ellos mismos son muy diversos, que tal vez los encasillaron en un cajón y les dijeron así tiene que ser tu vida, y pues no se dieron la oportunidad de cuestionarse otras cosas. Yo, bueno, pues agradezco haberme tomado en cuenta para contarles de mi historia, de que la diversidad, la verdad, es algo que suma y que no resta, y que pues invitarlos a ser más sensibles, a ser más empáticos, y a darse la oportunidad de conocer la gran diversidad que somos parte, que todos los humanos somos tan distintos, pero eso no debe dar miedo, sino al contrario. O sea, está más padre que no seamos idénticos todos.
Y pues gracias. Todavía tengo más tiempo. Regresando, bueno, al tema trans, la verdad a mí me hubiera encantado que hubiera todo este movimiento que hay ahora de las infancias trans. Me hubiera gustado pues ver en las noticias que se manifestaban mamás, familias completas, porque había un niño que no quería ser niña, sino quería ser niño, y ver todo este movimiento de derechos humanos, de pues realmente de un derecho a existir, porque en el momento que están invalidando la identidad la identidad que sientes, pues realmente estás haciendo hacia un lado la existencia de esta persona. Bueno, al ya vivirme como trans, he conocido mucha más gente, familias donde hay niños trans, y pues yo veo todas estas situaciones complejas del día a día que por la discriminación viven y que les cuesta trabajo encontrar un lugar en las escuelas, o tienen que cambiar a veces de una ciudad a otra, porque el prejuicio de las personas es muy cruel. Y la verdad sería muy importante que la gente se pudiera informar un poco más. No solo ser sensible, sino informarse, porque el odio y el rechazo se mueve a partir de la ignorancia. Y pues teniendo algunos datos básicos en donde aproximadamente de 3, 4 años uno ya más o menos sabe quién es, ¿no? Cómo se identifica. Y también los procesos de transición no son tan sencillos, ¿no? No es de que un día un niño dice, ya no quiero ser niño, quiero ser niña, o bueno, simplemente me siento como niño. Pues bueno, hay un proceso, se va con un terapeuta, se hacen pruebas de realidad, empiezan a hacer ejercicios en donde, bueno, el niño, y también tiene mucho que ver la forma en la que se expresa. Entonces, hay un proceso, repito, que no es de un día a otro. Entonces, este tema de las infancias trans sería muy importante que la gente no le tuviera miedo, sino al contrario. También eso va a ayudar a que se incluyan todas estas personitas que tienen un gran aporte hacia este planeta, que espero vaya mejorando. Muchas gracias, José María, por tu participación. Ahora toca mi intervención. Yo soy Lía Soriano, sexóloga y psicoterapeuta. Desde mi experiencia como psicotraumatóloga, quiero compartirles que el rechazo que viven día tras día muchas personas transexuales se traduce en una gran cantidad de síntomas de todo tipo que afectan su calidad de vida y la forma en que se relacionan con las demás personas. Se ha escrito mucho acerca de los efectos nocivos del machismo en nuestra sociedad. Bien, pues este machismo que solo reconoce la existencia de dos géneros rígidos y estereotipados es un componente importante a la hora de rechazar a las personas transexuales. Los hombres que han sido educados en una cultura machista aprendieron desde muy temprana edad a respetar, admirar o temer a otros hombres tanto física como intelectualmente, mientras que a las mujeres aprendieron a valorarlas a través de sus atributos físicos, prioritariamente a verlas como instrumentos de placer, objetos de exhibición reproductoras de la especie o en el mejor de los casos a través de sus valores. Esta percepción se basa principalmente en una concepción biologicista de las mismas. La corriente feminista que surge en los Estados Unidos a finales de los años 60 y continúa en la década de los 70, que sostiene que la raíz de la desigualdad social en todas las sociedades hasta ahora existentes ha sido el patriarcado. Se basa en la dominación de los hombres sobre las mujeres, en el rechazo y la tendencia a limitar y disminuir a quienes se considera robar el poder y el espacio de los machos. Este rechazo se vuelca con mucha intensidad
hacia quienes se percibe como diferentes. La Declaración Universal de los Derechos Humanos sostiene el principio fundamental de la inadmisibilidad de la discriminación y proclama que todos los seres humanos nacemos libres e iguales en dignidad y derechos, y que toda persona tiene todos los derechos y libertades en ellas sagrados, sin distinción alguna. Sin embargo, la legislación de cada país, que es la que debería de ser el medio para combatir la discriminación, frecuencia es la que precisamente genera leyes mismas que de forma activa o pasiva alientan las prácticas discriminatorias más atroces. Sería bueno que algunas de las personas que discriminan a otros por ser diferentes fueran distintos a los demás por un día, entendieran la humillación a la que ellos someten a otros cotidianamente y que se vieran tan desprotegida como generalmente se vive en ellos. Parte en torno a los efectos acerca de la discriminación a las personas de la diversidad sexual, unos años la doctora Caitlin Ryan hizo una investigación sobre lo que vivían cotidianamente y encontró que se da una probabilidad 8 veces mayor de intentos de suicidio, una probabilidad casi 6 veces mayor de altos niveles de depresión, probabilidad 3 veces mayor de consumo de drogas y finalmente halló que existe una probabilidad 3 veces mayor de infectarse de VIH y contraer enfermedades de transmisión sexual, infecciones de transmisión sexual. Es posible inferir, esto coloca a las personas de la diversidad sexual en una situación altamente vulnerable. Para desaparecer en la medida que sean integradas a nivel social a través de los diversos procesos de inclusión que generan las políticas públicas y las políticas educativas. El colectivo de las personas transexuales se puede considerar uno de los colectivos que más sufren discriminación en el mundo. El sentir que nuestro sexo biológico es diferente al género con el que realmente nos identificamos puede estar en una experiencia realmente traumática que ni siquiera nos imaginamos. Y el género es la forma individual e interna que tenemos de vivirnos y que podría corresponder o no al sexo con el que nacimos. Cuando esta coincidencia no se da, se habla de transexualidad. Asienta sus bases en la diferenciación sexual y en la supremacía de un sexo sobre otro. En la mayoría de las culturas, esta supremacía artificialmente sostenida, por ciento, es de los hombres hacia las mujeres. Y es el término de diversidad sexual a través del cual se esta supuesta supremacía. También tenemos que la idea de identidad de género nos habla de que una persona puede vivir de manera muy independiente con respecto a su género y a su sexo de asignación. El género se relaciona y la identidad sexual con la forma en que vivimos nuestro cuerpo desde la experiencia personal y cómo nos manejamos en el ámbito público. La discriminación que sufren las personas trans en el ámbito social y laboral. La falta de visibilidad, la falsa idea de que la transexualidad es un trastorno mental, idea que muchas veces ha sido sostenida incluso a nivel científico. Leyes en muchos países que les permitan tener una vida más o menos normal, leyes con respecto al cambio de nombres, a los sistemas de salud, etcétera. Los efectos que pueden tener las personas transexuales, las repercusiones del cambio de sexo, son solo algunos de los elementos que debemos de considerar a la hora de decidir cómo nos vamos a relacionar con ellas, y esto debe ser siempre a través de un respeto inamovible. De acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo, es muy frecuente que haya empleados y empleadas que sufran discriminación en sus lugares de trabajo si le consta a los demás o se sospecha que son lesbianas, gays, bisexuales o transexuales. Esto implica que las personas cuya orientación sexual no se ciña a los modelos establecidos e imperantes puede ser objeto de violencia verbal, psicológica y física, además de ser blanco de manifestaciones de odio,
traducidas en despido y negaciones de empleo y de ascenso. La homofobia o transfobia derivan en acosos explicitados en bromas indeseables, indirectas y comentarios tendenciosos, en abuso verbal, chismes difamatorios, apodos, intimidación y hostigamiento, falsas acusaciones, pintas en sus domicilios, llamadas telefónicas insultantes, anónimos, daños a sus bienes, chantaje, violencia e incluso amenazas de muerte. La violencia llega a ser tan extrema en relación a las personas de la diversidad sexual que muchas de ellas optan por la autoexclusión en empleos que tradicionalmente son considerados o muy femeninos o muy masculinos. Todo ello para evitar meterse en problemas porque la inclusión, claro que le es importante. ¿Qué es la inclusión? La inclusión es la actitud, tendencia o política que busca integrar a todas las personas en la sociedad con el objetivo de que puedan participar y contribuir en ella. Hablar de inclusión es hablar de proporcionar a los demás el lugar y el respeto que merecen. Algo básico. Mientras que muchas personas buscan simplemente adaptarse al ambiente que les rodea, siendo aceptadas por cómo se sienten internamente, otras necesitan para sentirse bien el reasignarse sexualmente, ya que es a través de asignación y a través de una serie de ajustes físicos y sociales cómo llegan a percibirse de la manera que mejor se sienten. Y es de ahí que vivir con el sexo con el que se identifican plenamente les ayuda a ser reconocidas por sí mismas y por los demás como quienes verdaderamente son. La identidad de género es una expresión de la individualidad de las personas respecto a cómo se sienten. Y esta identidad repercute en la forma en cómo se mueven en el mundo. Por ello es que es muy importante que haya concordancia en cómo se sienten y cómo los demás. Y para esto nos relacionamos la mayoría de las personas con las personas transexuales desde patrones de prejuicio y rechazo. Y esto debe desaparecer. Una gran cantidad de investigaciones han demostrado que los prejuicios, las actitudes, estereotipos y conductas pueden tener un impacto negativo en las personas a las que se dirigen. Y esto es algo que cotidianamente observamos. Quienes trabajamos día a día con personas transexuales, encontramos al explorar el origen de sus problemas y conflictos que emergen en consulta los siguientes sentimientos: vergüenza. Generalmente la persona se vive con un gran miedo a proyectarse como verdaderamente se siente. Tiene una necesidad de esconderse como consecuencia de la vergüenza que cotidianamente le acompaña. También hay una gran sensación de soledad, de aislamiento, que muchas veces se traduce inclusive en remoción física del ambiente al que pertenece. El aislamiento conlleva una separación de los demás, alejamiento. En otras ocasiones, lo que se internaliza mucho es la agresión que sale con mucha fuerza, rechazando a quienes les rechazan. En condiciones desfavorables, este rechazo vivido genera un patrón reactivo que termina volviéndose en contra de la persona misma. Otro sentimiento frecuentemente presente y muy constante es la angustia entendida como la manifestación de una excitación bloqueada, resultado de la inhibición de su crecimiento creativo. Cuando la secuencia de contactos se niega en la persona debido a todos estos elementos que viven, llega a tener problemas para relacionarse. Esta angustia genera ansiedad y la ansiedad puede generar una serie de manifestaciones físicas como palpitaciones, sudoración, sensación de boca, de mareo, boca seca, etcétera. Si este estado se agudiza, puede haber inclusive ataques de pánico. En el caso de la transexualidad, el rechazo se da a partir de que las personas transexuales
no responden a los estereotipos de género establecidos y esto genera que se vivan constantemente llenas de temor, llenas de miedo, llenas de ansiedad, vergüenza y que, como ya mencionaba en algún momento, esto les genere patrones de reacción agresiva hacia los demás, dada la vulnerabilidad en la que se vive. Todas estas reacciones son motivadas por el estigma del que son sujetos. ¿Y qué es un estigma? El estigma es la actitud de rechazo que aparece durante las interacciones sociales de la persona cuando los atributos que poseen no satisfacen las expectativas sociales y son señaladas de manera negativa. Echando mano de lo que la psicología social ha dado en llamar presión hacia la conformidad, muchas personas acorralan a las personas de la diversidad sexual buscando que dejen de lado sus necesidades e intereses para ajustarse a lo que socialmente se considera adecuado o se les solicita, lo que inevitablemente generará en los miembros receptores de violencia problemas de contacto a nivel psicosocial. ¿Y qué es el contacto? El contacto, psicológicamente hablando, es la capacidad de estar completamente presentes y disponibles para nosotros y para los demás en una situación particular. El contacto saludable involucra la capacidad de usar nuestros cuerpos, de expresarnos emocional e intelectualmente. Realizamos la experiencia de contacto desde nuestros límites personales, experimentando lo que es nuestro y lo que no lo es. En las situaciones de rechazo y fricción constante que genera la transfobia, el contacto se interrumpe y distorsiona, ocasionando bloqueos psicoemocionales e incluso problemas físicos a quienes sufren rechazo, pero también termina afectando a quienes lo generan. Paradójico, ¿no? Por todo lo anterior, trabajar la diferencia como manifestación natural de la individualidad humana debe convertirse en una premisa básica de la educación inclusiva. Debemos educar para interactuar en forma positiva y nutricia. Procedo a concluir mi intervención invitándoles a participar en el fomento de una educación integral que nos provea los conocimientos y actitudes que faciliten la comunicación, la interrelación social, el respeto mutuo y un sólido nexo entre nuestra sexualidad y nuestra afectividad para la relación de conflictos y el establecimiento de equidad entre las relaciones que se dan a través del género. Muchas gracias por haber estado con nosotros en este conversatorio. Mi correo es liasoriano11@gmail.com y les invito a que nos hagan llegar todas sus dudas y comentarios a través de este medio. Prometemos respondérselo para no dejar sueltas por ahí algunas ideas importantes. Nuevamente, gracias por haber estado con nosotros. Gracias por acompañarnos en la Semana de la Salud Mental en su 12ª edición. Recuerda suscribirte, darle clic a la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos. Hasta la próxima.